Y empezamos con todo ese 2021, nada más y nada menos que hablando sobre la primera entrega de una conocida franquicia. Digo, quizá habrán escuchado sobre sus sorpresivos finales. Siendo el video que más ganas tenía de empezar a hacer, y porque creía que sería algo más rápido, ocurriendo lo contrario, explicaré esto tras finalizar con la conclusión del video. Después de todo, la combinación de gore y misterio luce llamativa, al estar estas dos conectadas por un elemento característico de esta serie de películas, los juegos macabros. En un primer contacto, al escuchar estas dos palabras, uno pensaría que todo giraría en torno a X o Y situación que colocaría a los personajes al borde de situaciones extremas sin alguna razón aparente. En el caso de esta primera película de Saw, ¿en qué dirección llevó ese concepto que le permitió impulsarse al punto de tener 8 películas en su haber y contando? Que empiece el juego. Digo, averigüémoslo. La historia parte colocando tanto al espectador como a estos dos personajes en la misma situación, limitándolos al entorno que los rodea. Debido a sus reacciones iniciales, podemos hacernos una pequeña idea de sus actitudes. Gracias al detalle señalado por uno de ellos, tenemos un mayor acercamiento a un recurso recurrente que era acto de presencia. Las pistas dispersas por todo el lugar, permitiendo a uno mismo poder darse una idea del desarrollo que seguirán los acontecimientos, imaginar escenarios posibles e incluso adelantarse a los mismos. No solo se aprovecha el escenario mencionado, sino que este luce como si todo hubiese estado bien planificado. Claro que durante el transcurso de la historia habrá situaciones que parecerán salirse de las posibilidades que todo esto trae consigo, llegando a forzarse algunos eventos. Pasamos a un objeto característico introducido durante el transcurso de la película, la cinta y el reproductor. Gracias a estos, sabemos algo más sobre los personajes iniciales presentados e incluso indicios del motivo por el que se encuentran en esta situación. Si bien el mensaje dado a Adam no toma un mayor peso hasta cierto tramo de la historia, se utiliza el dirigido al Dr. Gordon para empezar con las explicaciones, siendo quien, al verse afectada a su familia por todo esto, tendrá que tomar la mayoría de decisiones, convirtiéndose en un eje de la película. Después de todo, no es la primera vez que un juego macabro es llevado a cabo. Debido a lo mencionado por el Dr. Gordon, pasamos un flashback sobre 3 casos iniciales. Como punto común, tenemos que las víctimas eran puestas a prueba, conectando estas con la razón que las vinculaban a las situaciones mostradas. Por medio de los detectives, se nos revela el nombre otorgado a la mente maestra, Jigsaw, observando, desde primera fila, el transcurso de los juegos, buscando que las personas estén agradecidas por el hecho de estar con vida. Pasando a la escena del hospital, mostrándonos al Dr. Gordon realizando sus labores rutinarias, a primera vista, como espectador, uno puede darle poca o nula importancia a lo mostrado, ocultándose unos detalles cruciales. Digo, ¿alguno de ellos podría ser el asesino? Guiño, guiño. Al haberse visto inculpado por encontrarse cierto objeto con sus huellas dactilares, el Dr. Gordon logra quitarse las acusaciones de encima al tener una coartada que lo respaldara, conociendo en la comisaría a la única sobreviviente de los 3 juegos macabros antes presentados. Para este punto de la historia, la diferencia de información que Adam y Gordon poseían era notoria, ocasionando discusiones y acusaciones. Sin embargo, al encontrarse este objeto en el escenario del juego, solo quedaba hallar alguna forma de ganar. Las opciones se agotaban poco a poco, incluso una que parecía ser la solución para sus problemas terminó por dar nulos resultados, salvo que intentara encontrarse el no, aún hay una razón de peso para llegar a ello. Y es ahí cuando aparece esta pista. No tengo problemas con el uso que le dieron a la misma o su ubicación. El inconveniente aparece al darse la gran revelación del final, entrando en cierta contradicción. Volveré a tomar este punto más adelante para poder explayarme mejor. Por otra parte, en torno a esa foto se nos revela que Jigsaw es Seth. Vamos, ¿acaso no la vieron venir? Fue él quien secuestró a la familia del Dr. Gordon, observando el juego tras las cámaras. Al mismo tiempo, aprovechando cierta acción que hizo, vemos a una persona vigilar la casa. Gracias a su flashback extenso con poca o nula importancia para esta historia, donde conocemos un poco más sobre la filosofía de Jigsaw, sabemos que el ex detective Tapp sigue buscándolo. Podría hablar un poco más sobre el personaje antes mencionado, aunque considerando el final que tuvo en la película y la importancia de su presencia, limitándolo a entregar más pistas de los juegos macabros, habría sido una mejor opción utilizar ese tiempo para profundizar en otros aspectos de la historia. Veamos, como no hemos tenido suficientes flashbacks, esto es remediado con otros 2, a ser desencadenados por otras pistas y o sucesos del juego, siendo un factor en común que tanto el fotógrafo Adam como el Dr. Gordon ahora poseen cierta noción del cómo llegaron a parar este extraño lugar. Y llegamos al momento que disparará los eventos finales, la llamada de su esposa a un cada vez más desesperado doctor. Generando otro conflicto entre los dos presentes, a diferencia de la ocasión anterior, se descubren los secretos que cada uno guardaba, a la par que todas las piezas comienzan a encajar, a excepción de una, que el espectador conoce, pero Adam y Gordon no. Esta foto.
Provoca una contradicción similar a la presentada por esta otra. No obstante, ambas requieren llegar al final de la historia para poder explayarme, pues la manera en la que se toparon con ella fue simple casualidad. Recordando que otra tenía un mensaje del reverso, lo lógico sería pensar que hubiese alguna similar entre las que estaban en la misma bolsa que las sierras. Entiendo que Adam debió ocultarlas, enseñarlas con anterioridad solo habría ocasionado conflictos, de no ser porque su vida estaba en juego, aunque claro, las reglas a las que él debe pegarse no quedaron del todo claras. Gracias a esta foto, descubren que Seb está detrás de todo este juego macabro. Una vez marcadas las 6 AM, la agitación empieza a salirse de control. La ocurrencia de eventos simultáneos evita, en un primer vistazo, llegar a ciertas deducciones que detallaré un poco más adelante. Entre que la esposa del Dr. Gordon empieza a luchar desesperadamente contra Seb, el detective Tapp entra en escena para atraparlo y empieza toda una persecución, el mismo Gordon es afectado al escuchar los disparos y gritos de sus seres queridos por medio del celular hasta el punto de caer en la desesperación. El doctor mata a Adam, luego Seb lo asesina porque el tiempo se había terminado hace rato y pasamos a la gran revelación. Esperen, ¿qué? ¿Esto no ocurre? Pero es lo más consecuente con todo lo planteado hasta ahora. Oh, cierto, de ocurrir ello, se va al tacho de la gran revelación. Miren, hasta cierto punto puedo comprender que el disparo que el Dr. Gordon hizo hacia Adam cayera en su hombro, pero lo ridículo vendría a ser que Seb revisara su cuerpo cuando el juego había terminado, debiéndole importar poco o nada el estado de ese participante. Luego de forzar la escena, Jigsaw muere a manos de Adam, Gordon va a pedir ayuda y, al buscar entre sus pertenencias, se nos revela que Seb era solo un participante más porque el verdadero Jigsaw estuvo en el centro de la habitación desde el inicio del juego. Espera. ¿Qué? A pesar de la impresión que podría haber dado a mis palabras recientes, no tengo problemas con esta escena. Digo, no es que tuviese que sobrepensar para poder encontrar el cómo lo hizo. Ya saben, aquí no hacemos eso. La cuestión sería, ¿por qué exponerse tanto? Con la información obtenida hasta ahora, considero que no se podría dar una respuesta clara a la misma. No obstante, en retrospectiva, este hecho ocasiona ciertas contradicciones. Debo reconocer a la película el haber manejado el giro de los acontecimientos hasta el punto de hacer a uno dar por sentado determinada información, para que al final brindaran la falsa impresión de sacarse algo del asterisco solo para sorprender al espectador. Cuando, una vez conocen la identidad de Jigsaw, todo se conecta llevándolo a uno hacia la misma conclusión otorgada. El ejemplo más claro de información con doble perspectiva es el estado de Seb al mostrarnos signos de su aparente enfermedad. Tanto al repetir las escenas clave o darle un segundo vistazo a la película, lo más probable es que notes algunas pistas que antes dejaste pasar de largo. A pesar de lo positivo que resulta, también trae consigo las contradicciones relacionadas a estas dos fotos. Por una parte, el tiempo entre la presentación de juegos anteriores y el actual es establecido. Sin embargo, el intervalo entre que Adam y Gordon fueron secuestrados y el inicio de este juego no es claro. Pasando con la primera foto, recordando que fue Seb quien secuestró a la familia del doctor, ¿en qué momento Jigsaw pudo tomarla, añadir este detalle y esconderla en la billetera de Gordon? Por lo que mencioné la pequeña, quien estuvo escondido en su armario es el mismo que las tenía retenidas a ambas. Y eso que estoy dejando pasar por alto, el cómo se ocultó cuando buscaron en la habitación a la persona extraña. Si uno intentara justificar esto, por ejemplo, mencionando que Seb siguió las órdenes de Jigsaw, solo podría utilizar de prueba la cinta dirigida a él. Grave error. Esta es quizá la pista más ambigua de todas. La misma solo corrobora su participación en el juego, dejando de lado los motivos personales para haberlo involucrado o las reglas que debe seguir, siendo esto último una justificación muy floja para ciertos sucesos. Relacionado a esto último, estamos enfrente de un evidente enfoque deficiente en los personajes, salvándose hasta cierto punto dos en particular. Empezando con el detective Tapp, se nos muestra esa dedicación / obsesión con resolver el presente caso, marcándose aún más esa última actitud tras la muerte de su compañero, durante la captura fallida de Jigsaw. Una lástima el final que tuvo, se pudo haberle sacado más provecho a la conexión establecida con el criminal. Y el Dr. Gordon, gracias a ese equilibrio brindado entre algunos aspectos de su vida mostrados y sus acciones durante el juego, junto al vínculo con la mente maestra tras estos juegos macabros. Pensándolo un poco más, quizá podría mencionar a este otro... Esto lo menciono porque, al ser este juego el eje central de la película, los personajes pasan a segundo plano debido a los diversos eventos que transcurren en el desarrollo de la historia. Volviendo de nuevo con el Dr. Gordon, a pesar de ser un personaje cuyo pasado tiene más tiempo en pantalla, no hay momentos clave que sumen al punto de interesarse uno por el mismo. La información brindada es tan limitada que solo permite tener un contexto de su situación, apelando a la empatía por lo que está experimentando al verse a su familia envuelta en este juego macabro. Otro ejemplo para reforzar mi punto es el mismo Jigsaw. Todo lo relacionado a él queda como una pequeña muestra de lo que se verá a futuro.
Y aunque lograron captar mi atención para darme las siguientes entregas de la franquicia, darles ese tipo de trato a los personajes, recordando los mismos por lo que hicieron en vez de por lo que son, le termina por jugar en contra. Ah, cierto, acabo de recordar a este personaje, pues por lo visto en la película, ¿tuvo alguna chance de salvarse? Es decir, parecía más estar ahí para darle soporte al Dr. Gordon, o ser utilizado por él mismo. Y ni hablemos de la escena inicial, o su falsa muerte, o lo injusto de su juego. Next. Bueno, quería mencionar la segunda foto contradictoria antes de pasar a la conclusión. Dejando de lado el incierto momento donde fue tomada, en caso Seb, en efecto, fuese Jigsaw, se entendería que estuviese oculto, pero, resultando esto falso, sumado a las reglas poco claras que debía seguir, habían tantas cosas que podría hacer para intentar salvarse, siendo una de ellas, en el caso más extremo, acudir a la policía. No es como si hubiesen pocas chances de que le creyeran, digo, ya hay antecedentes de juegos macabros, por lo mostrado en esa escena. Considerando la libertad de movimiento a su alcance, a diferencia de otros participantes, resultaría ridículo pensar que Jigsaw lo tuviese vigilado. Y ahí nomás lo dejo porque este no es un video de teoría. Solo añadiré que, considerando la dificultad que habría de estar una sola persona a cargo del juego macabro presentado, hace factible la presencia de algún ayudante, digo, alguien que esté agradecido con él. Guiño guiño. Como punto adicional, de haberse dado el caso de un ayudante, habría sido esa persona quien electrocutara a Adam antes de que le disparara a Jigsaw, siendo que este último se limitó a dar un breve vistazo a la cámara antes de marcharse de la habitación. Sin nada más que añadir, Saw 1 se merece un 5. Utilizando su medio atractivo para involucrar al espectador en la resolución del misterio por el considerable número de pistas distribuidas en el desarrollo de la historia, logra tomar con la guardia baja a más de uno. Debido al camino por el que somos guiados para, una vez mostrada la gran revelación, resulta factible llegar a la misma conclusión al observar todo desde otra perspectiva. Sin embargo, eso termina por darse a costa de contradicciones por parte de ciertos momentos presentados e incluso, obviando esto último, afectando a un apartado tan importante como son los personajes, quedando muchos de ellos en segundo plano, incluso el mismo responsable de todos los eventos. Aunque pudiera saltarse cierto exceso en el uso de flashback, eso termina por brindar la información necesaria e incluso plantear otras dudas que, siendo lo más seguro, se terminarán por responder en futuras entregas, pero que poco o nada aportan al eje central de esta película. Añadir a la misma el planteamiento de juegos macabros conectados a determinados aspectos de la vida de los involucrados, como primera impresión, se escucharía como una simple excusa para presentar todo tipo de situaciones que resalten el gore. A pesar de ello, este aspecto antes mencionado no resulta tan explotado como se esperaría, ya que, por la mayoría de casos mostrados, siempre ve una posibilidad de ganar, reforzando la idea de valorar la vida que uno posee. No negaré que, a pesar de todo lo mencionado, la película logró engancharme, al pensar en todas las posibilidades que la base establecida presenta, esperando que en las próximas entregas se termine por emplear un mejor equilibrio entre el juego principal y los eventos que ocurren alrededor del mismo, llegando a establecer una conexión con un mayor trabajo en la historia de por medio, o, en el mejor de los casos, no dejar tan apartados a los personajes. Sí que resultó algo engorroso armar este guión, habían tantas cosas ocurriendo que no estaba muy seguro de cómo debía abarcarlo. Tuve que rehacer el mismo en varias ocasiones porque, aunque no fuese mi intención, terminaba por volverse un resumen detallado de la película. Aún tengo la sensación de haber sido más flexible del usual, considerando que suelo ser tolerante con las primeras entregas, siempre y cuando la historia no termine por ir en contra de lo planteado para resaltar algún punto o llegar a una conclusión sin pies ni cabeza. Claro que, debido a esto, soy más estricto con las siguientes, de cometerse algún error similar a los encontrados, no volveré a pasarlo por alto. Haciendo un poco de memoria, estuve dándole un vistazo a otras películas e incluso a videojuegos basados en esta franquicia, y diría que hay harto contenido para hablar en el canal, considerando la evolución que tuvo en la misma. No obstante, le daré un breve descanso a las películas de terror por ahora. Y con esto dicho, puedo marcar un sello en mi pequeño bingo de videos pendientes de este segundo anuncio. Si no llegaste a ver el mismo en mis redes sociales, espero que algún video de esta lista mostrada termine por llamarte atención. Solo faltaría hacer videos a la altura de las expectativas. Casi me olvidaba, un agradecimiento a Mr. Fronter por esta imagen. Si bien la misma fue hecha hace varios meses atrás, recién encontré la ocasión para poder utilizarla. Puede que me tarde en hacer algo que mencione, pero sin importar lo que pase, sí o sí lo concretaré. Si deseas conocer mi opinión sobre algún otro tema relacionado a anime, manga y videojuegos, te invito a seguirme en mis redes sociales, ahí hago una publicación a diario e incluso doy pistas sobre los próximos videos. Sin nada más que añadir, decirle gracias por su visita. Hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, nos vemos.